pérdida progresiva del cartílago articular y que conduce evidentemente a unos cambios reactivos en los demás tejidos articulares, llámese la membrana sinovial, la cápsula articular, el hueso subcondral. Bueno, el resultado de todo esto, los diferentes factores que están involucrados, ya sean genéticos, fuerzas mecánicas y procesos celulares, se conduce a un común denominador, que es la pérdida del cartílago. Bien, ya sabemos más o menos qué es a lo que nos estamos abocando, a que algo está sucediendo en el cartílago articular. Como ustedes saben, el cartílago articular pues tiene un sinfín de funciones, si se dan cuenta, ¿no? Líquido sinovial, que y está involucrado en la lubricación, amortiguamiento de las fuerzas mecánicas que se impactan en la articulación. Además, que esta también tiene unos elementos antiinflamatorios naturales, ¿verdad? Entonces, todo esto mantiene en equilibrio. ¿Para qué? Para que, y la lubricación, evidentemente, quizás es lo que más se habla hoy en día respecto relacionado al cartílago articular, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros perdemos este elemento que es importante, el cartílago articular, evidentemente desencadena un sinfín de mecanismos y elementos que van a culminar en ¿qué? En la destrucción de este mismo cartílago y el resto de los tejidos. Por tanto, indicamos que la osteoartritis es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente al cartílago articular, provocando su degradación y o destrucción. Bien, normalmente vean la composición de nuestra articulación. Tenemos ahí nuestra cápsula articular, la membrana sinovial, el espacio articular, que obviamente da paso al líquido sinovial. Aquí está el cartílago, donde puedo ver, donde estoy apuntando. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? ¿Se nota? ¿Mi puntero? ¿Sí o no? Sí, doctor. Eso, muy bien, gracias. Estén atentos, chicos. Yo sé que tienen parcial ahorita y ya vamos a acabar. Entonces, este cartílago hialino es parte fundamental, como han visto, de la articulación. Y aquí por debajo de esto hay hueso subcondral. Ahora, veamos al otro punto. Cuando ya sufre cambios esta articulación, vean cómo cambia la estructura, ¿no? Primero que el espacio articular mismo sufre una serie de cambios. Miren, hay una disminución del espacio articular, una alteración de la membrana, de la formación, en la misma forma, perdón, de la membrana sinovial, y vean cómo el cartílago pierde su espesor, ¿no? Pierde su espesor. Por ende, el proceso inflamatorio que se produce acá va a llevar a qué? A cambios en el hueso subcondral, que toda esta región, ¿no? Entonces, debido a esto, en ese intento de formar o ayudar a la articulación, el hueso más bien lo que hace que es formar estas excrescencias, que son los osteofitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una irregularidad en el remodelamiento hueso subcondral, que lo vemos acá, engrosamiento y fibrosis de la cápsula, fibrilación y alteración del volumen, degradación en el cartílago, hay una sinovitis, no como en artritis reumatoide, pero sí hay una sinovitis, y la presencia de estos osteofitos, ¿no? Que obviamente también se puede manifestar con aumento de volumen de la región, sí. Bien, lo que vemos es que existen aspectos epidemiológicos importantes. Es una enfermedad articular frecuente. Más de 21 millones en el mundo de personas tienen osteoartritis. Y esto que lleva a la discapacidad, ¿no? O la disfuncionalidad, que evidentemente influye en el trabajo de las personas y que pueden llevar a una jubilación temprana. En esto pierde el país y en esto pierde también el paciente, ¿no? Segunda causa de ausentismo laboral, imagínense, chicos, ¿no? Bien, y una de las principales causas para el reemplazo o la prótesis de rodilla y cadera. Entonces aquí nosotros en la fotografía vemos una clara osteoartritis, ¿no? Con esto voy a repetirlo cada vez, ¿no? Un pinzamiento, siempre comparativo. Sí, lo ideal en patologías reumáticas autoinmunes o metabólicas o en este caso degenerativa, siempre es tomar
radiografías comparativas. Nunca se olviden eso, chicos. Aunque el paciente les diga, el otro lado, pero está bien, ¿para qué me sacan? No. Para ver el grado de afectación es importante hacer una comparación. Bien, aquí tenemos el pinzamiento articular. Esta línea blanca que vemos aquí es la esclerosis subcondral y aquí están saliendo los osteofitos. Osteofitos. ¿Me pueden ver? Vuelvo a repetir. Aquí hay espacio articular, no, bueno, no normal, pero hay espacio articular. Acá no hay. ¿Estamos viendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Hay pinzamiento articular. Esta línea blanca que no veo aquí es la esclerosis subcondral. Y estos pequeños detalles que salen aquí, esas esclerosis, son osteofitos. Osteofitos. Muy bien. Bien, seguimos con la parte epidemiológica. Más frecuente en mujeres posmenopáusicas, incrementa a medida que avanza la edad, evidentemente. No nos olvidemos que a medida que avanza la edad, pues hay ciertos elementos que de manera fisiológica el ser humano va perdiendo, especialmente el agua. ¿No ve? También algunos nutrientes, especialmente las proteínas. Y da la casualidad que la mayor composición de nuestro cartílago es agua, ¿no? Y tiene también algunos elementos como las proteínas. Pero si obviamente tenemos una disminución a ese nivel, pues obviamente vamos a tener repercusión sobre el cartílago. Perdón, 2 segunditos. Continuamos. Entonces, de acuerdo a esto, algunos estudios nos han mostrado que inclusive podemos tener alteraciones radiológicas ya inclusive subclínicas con pocas manifestaciones, ¿no? Ya en pacientes, por ejemplo, menores de 45 años, 45, 64 años, etcétera, ¿no? Pero quizá donde se hace más frecuente, vean, y ahí va la parte epidemiológica, que es a partir de los 45 años ya evidenciamos datos radiológicos concordantes con osteoartritis, en este caso de rodillas. Pues habrá que analizar si son traumáticas o son idiopáticas, etc. Vamos a ver. Bien, esto es importante, los factores de riesgo. Estos factores de riesgo están relacionados a esa probabilidad de que el paciente desarrolle osteoartritis, ya sea de rodillas, ya sea de caderas, ya sea de manos, que son los principales lugares donde aparece, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en edad, que aparece que un factor de riesgo es que la presencia, o más bien dicho, la edad por encima de los 75 años. El género, ya lo hemos dicho, mujeres principalmente, 2 veces mayor el riesgo. Eso es de acuerdo a estudios, chicos, por si acaso. La obesidad, riesgo incrementado de osteoartritis hasta 4 veces. Los ejercicios de alto impacto, nos referimos esos son los ejercicios de las Olimpiadas, los pacientes que realizan, que son gimnastas, donde realizan múltiples acrobacias y que pueden, evidentemente, comprometer por las fuerzas, por los diferentes mecanismos de fuerza, afectar el espacio articular. Entonces, hay por un lado, y por otro lado, aquellos que realizan fisicoculturismo, ¿no? Entonces, alta probabilidad como factor de riesgo de desarrollar osteoartritis. Los golpes, obviamente, traumatismos, algunas cirugías que hayan tenido, peor todavía si han sido artritis sépticas que han desarrollado, ¿no? Debilidad muscular, ¿no? Y algunos factores genéticos. Ahí es donde entra el factor genético, miren chicos. Y el factor genético, muchos dicen osteoartritis, nada que ver con la genética, ¿no? Mentira. Sí está relacionado genéticamente, especialmente cuando hablamos de las osteoartritis en manos. 50% de probabilidad. ¿Qué les parece? Entonces, todos estos factores de riesgo están íntimamente relacionados y hay que verlos en nuestros pacientes, ¿no? Cuando los evaluamos. Si bien no tiene osteoartritis, pero si tiene uno de estos elementos, hay que corregirlos. Eso es lo importante, que antes que aparezca osteoartritis, debemos corregir todos estos elementos. Obviamente la edad no lo vamos a hacer, hay factores de riesgo no modificables,
pero sí podemos corregir la obesidad, por ejemplo. Estos ejercicios de alto impacto podemos ayudar a que esa debilidad muscular desaparezca, ¿no? El resto obviamente no lo vamos a hacer, la parte genética es imposible, ¿no? Por lo menos ahora. Sigamos. Bien, hablemos de la etiopatogenia. Entonces, tres elementos. La edad, como factor de riesgo, la parte mecánica de traumatismos o esos ejercicios de alto impacto u otros que requieran o que estén involucrados con un estrés, ¿no? Articular y la parte genética. Bien, el común denominador, estrés mecánico. Entonces, alteración en las fuerzas que están imprimiéndose en esta articulación va a alterar o va a llegar directamente hacia el condrocito y también al osteoblasto. No se olviden que también el hueso está involucrado. ¿Sí? Y estos dos van a activar al sinoviocito, van a relacionar con el sinoviocito para producir un proceso inflamatorio. No es que el condrocito, por ende, directamente hace la inflamación, no, esto sí, está bien involucrado, la membrana sinovial. Veamos. Entonces, este cuadrito representa la inflamación en un paciente con osteoartritis. Ahí viene su nombre, evidentemente. Aquí nosotros tenemos membrana sinovial y aquí tenemos el cartílago. Entonces, diferentes fuerzas mecánicas, la misma deshidratación del cartílago, está relacionado con esto. Miren, la lesión del cartílago, inicialmente. Entonces, producto de esto, se van desarrollando una serie de elementos. Primero, este condrocito, este señor reacciona. No nos olvidemos que en osteoartritis hay dos mecanismos. Uno es la degradación y otro es la formación. Por eso es que se va a estar renovando constantemente el cartílago. Pero no nos olvidemos que todo tejido tiene su tiempo de vida, ¿no? Entonces llega un momento, y en esas edades especialmente que son avanzadas, que el cartílago ya no tiene esa capacidad de renovar el tejido a través de sus células. Por tanto, cuando se produce la injuria, ¿no? Se van liberando una serie de elementos, principalmente las metaloproteinasas, esta es la 3, la 13, las agrecano, ¿no? Intentando remodelar este cartílago. Pero lo que pasa es que lastimosamente esto ha desencadenado otro tipo de fenómenos. ¿Qué ha desencadenado? Ha desencadenado la formación de estos elementos, ¿no? Citocinas proinflamatorias, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, ¿no? Factor de crecimiento de fibroblastos, y que a través del ciclo de la NFA, el factor nuclear kappa beta, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está haciendo que este señor, que los condrocitos estén formando más metaloproteinasas y estas moléculas Adams 4 y 5, produciendo más degradación del cartílago, ¿verdad? Permítame un rato, por favor. Bueno, entonces, más degradación del cartílago. ¿Qué les parece? Bien, pero no termina ahí. Lastimosamente, este factor de crecimiento de fibroblastos y células está produciendo neoangiogénesis. ¿Pero por qué? Porque lastimosamente varias de estas citocinas están relacionadas con la hipoxia.
por un lado, en primera instancia, y después con la neovascularización. Y es por eso que esto produce una neovascularización con el intento de producir, llevar mayor cantidad de nutrientes a este tipo de tejidos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, veamos que este elemento, la interleucina 1 beta, ¿no? Está dando un círculo, o está más bien produciendo un círculo vicioso, produciendo mayor cantidad de estimulación de estas células. ¿Estamos de acuerdo? Pero no termina ahí. Se estimulan los osteoclastos por la vía RANKL y desafortunadamente lo que están haciendo en su intento de ayudar a este tejido, están produciendo resorción ósea. ¿Sí? Resorción ósea. Por eso es que el común denominador va a ser un hueso esclerótico. Producto de esto, lo que vamos a tener es mayor degradación de este cartílago. ¿Va a haber neoangiogénesis? Sí. ¿Va a haber crecimiento de este tejido? ¿No? Porque no se va a quedar ahí. Si bien está produciendo resorción osteoclástica, al mismo tiempo está llamando a los osteoblastos para que produzcan más hueso. Entonces, esta formación, esta alteración va a dar el común denominador que es la esclerosis subcondral. Aquí, estos señores son la causa de la esclerosis subcondral, ¿no? Por un lado. Estos señores son los encargados, ¿no? Los condrocitos con sus citocinas de la degradación de el cartílago. Entonces, una de estas va a entrar al examen, denlo por hecho. Fisiopatología, chicos. Pero ¿y qué tiene que ver aquí la membrana sinovial? Pero estos señores, pues, estos señores son en parte también culpables. Porque el condrocito, si bien va a estimular, digamos, va a producir algún tipo de citocinas, y estos señores, los sinoviocitos, son los que producen más aún las citocinas inflamatorias. Aquí está, estos señores, estos más están produciendo acá. Entonces, todos al final van a producir un proceso inflamatorio que va a terminar perjudicando al cartílago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. De todas maneras, les dejo el cuadrito. Sigamos. Ahora, dentro de los factores de riesgo, una vez que ya habíamos visto qué está pasando, dentro de los factores de riesgo, ahí está por los deportes de alto impacto, ¿no? Jugadores de fútbol, béisbol, fisicoculturismo, ¿no? Entonces, estos están involucrados, obviamente, con mayor impacto sobre esta región, ¿no? O sea, a ver, pónganse que yo agarre y me ponga a hacer unas pesas, y yo obviamente lo voy a hacer con cultura, ¿no? Unos 70, 80 kilos, digamos, ¿no? En cada brazo. Ya, mis brazos también, pero ¿quiénes van a tener ese cambio? ¿Dónde? ¿Dónde creen que se vaya todo ese peso que estamos levantando? ¿Dónde? A ver, chicos, ¿quién me responde? ¿A la una, a las dos? En las piernas, doctor. Articulaciones. Rodillas, caderas y columna, principalmente. Ahí es. Y no es que el paciente va a salir tranquilito ahí nomás. No, esto es ya lo que se produce. Esto, esta lesión. Y ahí se produce el ciclo, pues, ¿no? Obviamente, si toma antiinflamatorios, bloqueamos esto. Qué bien, bloquearemos esto. Y con los antiinflamatorios estamos bloqueando esto. Sí, pero la lesión está ahí. Entonces hay que darle tiempo, cuando uno tiene una lesión, hay que darle tiempo para que esta lesión se resuelva. Por eso es importante el reposo en nuestros pacientes con osteoartritis, ¿no? Muy bien. Espero que me haya entendido con el detalle, con el ejemplo. A ver, perdón. Bueno, entonces, signos y síntomas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de mi paciente? Dolor articular. Ah, pero aquí es algo que es importante. El dolor articular es mecánico, es aquel dolor que se presenta durante la actividad y cede con el reposo. Rigidez matinal menor a 30 minutos de duración. Eso es altamente, ¿no?, resaltable. Ahora, la rigidez matinal, como es de aquí, menor a 30 minutos,
Puede presentarse también después de varios periodos de inactividad que a veces tiene el paciente, ¿no? Bien, hay patrones del compromiso articular. Puede ser que el dolor articular sea en una región monoarticular, especialmente cuando es un traumatismo, una postraumática o una congénita. Pausa articular, ¿no? Eso significa que se presenta más generalmente en la Edad Media. Esto es algo como similar a la oligoarticular, ¿no? Entre 2 a 3 articulaciones, 2 a 4, y más de 4 ya vemos en la variedad poliarticular, ¿no? Que se presenta en dedos, rodillas, caderas, columna dorsal, o sea, son varias regiones en realidad. En esto es importante, y esto por favor grábenselo, la osteoartritis de inicio rara vez afecta codos, muñecas, tobillos. Rara vez que afecte estos lugares hay que sospechar en otras cosas, como dice aquí. Traumatismos, alteraciones congénitas, enfermedades sistémicas como artritis reumatoide, ¿no? Por ejemplo, osteoartritis psoriásica o artritis por microcristales, gota, condrocalcinosis, por ejemplo. Entonces, los lugares donde generalmente voy a encontrar están acá, detallados. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que puedo encontrar? Que el paciente evidentemente me va a referir dolor articular crónico, lento y progresivo, de intensidad variable, pues al inicio era poco, 1 sobre 10, 2 sobre 10, hace 6 meses era 4 sobre 10, obviamente después de 3 años, imagínate esa rodilla, será pues un 8 sobre 10, 10 sobre 10 y ese es el compromiso severo. Pero ciertos signos son importantes cuando realizamos el examen físico, como estos. Estos. ¿Qué se llaman? ¿Alguien sabe? A la una. Neverland, doctor. ¿Qué? Nódulos de Heberden. El de arriba es Heberden. Estos son los nódulos de Heberden y estos de acá son los nódulos de Bouchard. Muy bien. Sí. Ahora, hay cierto tipo de actitudes que pueden conllevar a una osteoartritis, ¿no? Generalmente nuestra población no es mucha, pero hay algunas personas que tienen esto, el famoso genu varu. Genu varu, ¿no? Las famosas piernas o miembros inferiores en paréntesis, miren, parecen paréntesis. Y esto a menudo puede llegar a producir osteoartritis, ¿no? Bueno, al examen físico puedo encontrar dolor a la palpación en las regiones articulares comprometidas. Los nódulos no son nada sintomáticos, pueden producir dolor. Acá también, en rodilla también. Y algunas veces se acompaña de tumefacción articular, especialmente cuando tiene derrame articular, que se puede producir en osteoartritis, especialmente en rodilla, ¿no? Pero el derrame articular, como dice acá, es no inflamatorio, es mecánico. ¿Está bien? Cuando realizo la flexión, especialmente de rodilla, voy a encontrar sí crépitos, unos crépitos finos. Y en casos ya avanzados, sí puede haber importante alteración o limitación de la movilidad o de la funcionalidad. ¿Qué les parece? Bueno, ahora, rara vez se produce dolor en las articulaciones en nódulos de Heberden y Bouchard, pero cuando se golpean o cuando hay postraumatismo sí les duele, ¿no? No es que no, ¿no? Entonces, generalmente el 58% de las artrosis en manos son características de los nódulos de Heberden y el resto va con el nódulos de Bouchard, ¿no? Bouchard, no se olviden eso. Bien, ahora ya vamos a la parte radiológica. Quizá el diagnóstico es clínico, clínico. Signos, síntomas, diagnóstico. El estudio radiológico me va a complementar mi diagnóstico clínico. O sea, no es necesario que yo a ver nódulos de Hebra en Bouchard digo, ay, no, parece artrosis. No, por Dios, ya es una osteoartritis. Lo único que usted va a ver y va a constatar con la radiografía es cuánto compromiso realmente tiene en el espacio articular. Tal vez graduarlo, pero nada más. La radiografía no es el diagnóstico clave, digamos, o elemento clave para el diagnóstico de osteoartritis, por si acaso. Bien, entonces hay los elementos claves para el diagnóstico de una osteoartritis, ya los dije.
Mira, aquí comparativo, ¿no? Aquí es algo ya notorio, pero aquí ya se puede evidenciar ciertos hallazgos, ¿no? No es severo, pero sí está ahí. Vean, el pinzamiento articular, ¿no? El pinzamiento articular. Y aquí evidentemente ya se ve la esclerosis subcondral, aquí va a ser el osteofito, ¿no? Lo mismo pasa en las articulaciones de las manos, aquí especialmente, ¿vean? ¿Se puede ver? Sí, ¿Sí o no? A ver, lo voy a amplificar, ¿les parece? Para que lo vean. Ahora sí. Para que lo vean. Ahora sí se ven, ¿no ve? ¿Qué les parece? sí se ve mejor. Entonces aquí, por ejemplo, ya vemos, ¿no? Pinzamiento articular. Y ahí está el osteofito, miren cómo sale como una, totalmente deshilachado. No es el término, ojo, cuidado que se le lleven eso. Es un osteofito. Disminución o pinzamiento articular y aquí viene la esclerosis subcondral. Aquí ya viene el pinzamiento articular y la esclerosis subcondral solamente, ¿no? Todavía no hay osteofitos. Entonces, para que veamos. Y aquí miren en la interfalange distal, aquí está más notorio. Pinzamiento articular, esclerosis, esta línea blanca, esclerosis subcondral y ahí están los osteofitos. ¿Se puede ver? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Muy bien. Listo. Entonces, proyecciones para que yo pida radiografía de manos en proyección PA o en proyección oblicua, generalmente para enfermedades reumáticas. Proyección de rodillas, radiografía de rodillas AP y lateral con carga. ¿Qué significa ese con carga? Significa que ustedes lo tienen que hacer parar al paciente, porque cuando está parado, ahí es donde con el peso se ve realmente el espacio articular. Cuando lo hagan de recostado, olvídense, les va a pasar desapercibido, pero era artrosis, ¿por qué no está afectado? Ahí ya les va a dar la interrogante y es por eso que vuelvo a repetir, el diagnóstico en primera instancia es clínico. Ahí está, ¿no? Pinzamiento articular, mucho más notorio, ¿sí? Y aquí estaría saliendo los osteofitos. En cadera, miren, ¿qué les llama la atención esto, no? Hay pinzamiento articular, esclerosis subcondral y aquí están los osteofitos. Miren como si fuesen puntitas que salen de acá. No hay quistes aquí. El último elemento sería un quiste, pero no lo vemos acá. Ahí en columna, fíjense chicos. Columna, dos cosas que hay que ver. Primero, acá, articulación, el disco intervertebral. Normalmente el disco intervertebral tiene que ir en aumento a medida que vayamos bajando en la sección, porque son más gruesos. Pero aquí no, miren, en vez de ir en aumento está yendo en disminución. Entonces, pinzamiento articular. Miren esta línea blanca que viene aquí, peor todavía acá. ¿Qué es eso? Esclerosis subcondral. Y aquí están saliendo como puntas, ¿qué son? Los osteofitos. En la radiografía P de columna, miren, peor todavía, más notorio. Aquí está el espacio articular superior, y aquí, miren, pinzamiento articular. Esclerosis subcondral, y ahí están los osteofitos. Estos osteofitos se los llama también pinzas de cangrejo. Pinzas de cangrejo. ¿Qué les parece? ¿Hasta ahí bien? Sí, doctor. Entonces el término para esto es una espondiloartrosis. El término para esto es una gonartrosis. El término para esto es una coxartrosis. Bien, entonces, ¿qué hago con mi paciente? Ya sé que tiene osteoartrosis. El siguiente paso es hacer el abordaje. Primero, cambiaremos los estilos de vida, ¿no? Si es un paciente obeso, lo haremos bajar de peso. Si le gusta consumir carbohidratos y grasas, bajemos el consumo, eliminemos el consumo de estos elementos. Cambiemos el hábito. Segundo, fisioterapia, me va a ayudar muchísimo. Tercero, ahí van los medicamentos. Cuarto, procesos ya invasivos, ¿no? Viscosuplementación. O finalmente los últimos pasos que ya son tratamientos quirúrgicos, que esto ya va generalmente a la mano de traumatología. Entonces, el manejo no farmacológico. Eduquemos a nuestro paciente, levantémosle el ánimo,
No es una enfermedad degenerativa, sí se puede controlar efectivamente, ¿no? La información adecuada nos puede ayudar a que nuestro paciente siga el tratamiento durante años. ¿No? Esto es una enfermedad que va a llevar años en la paciente. Reducción del peso, la fisioterapia, reposo. Cuando sea necesario y esté con un proceso agudo, sí, hay que guardar reposo. Y si el paciente tiene ya un compromiso avanzado, ya pues de una vez disminuyamos la actividad, ¿no?, que está realizando, que es el fisicoculturismo, bicicleta, todo eso, bajemos. No digo retirar totalmente, pero bajemos, ¿no? Pero algunos elementos como, por ejemplo, el mismo fisicoculturismo se puede ya eliminar porque le está haciendo daño a nuestro paciente. Entonces hay que considerar eso. Y evidentemente se puede apoyar a los pacientes con algunos elementos, ¿no? Dentro de la ortopedia, bastones, muletas, caminadores, y esto es importante, ¿no? Gran parte de nuestros pacientes muchas veces se ayuda con esto de la hidroterapia, ¿no? Que esto va de la mano de nuestros amigos de la medicina física y rehabilitación. Educación importante y completa a nuestros pacientes. Hay programas donde se promueve el automanejo, o sea, el paciente mismo ya se controla, ya sabe qué ejercicios debe realizar, ¿no? Ya sabe qué medicamentos debe tomar y cuál es la función. Entonces es importante, es un círculo donde se lo involucra al paciente y no se lo tiene que dejar ir. Entonces esto tenemos que disminuir, ¿no? Sí o sí, la obesidad. Con la ayuda de nuestro índice de masa corporal. Bien, el tratamiento no farmacológico aquí y aquí ya el farmacológico. Entonces ahí es donde tenemos en primera instancia los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos, ¿no? Paracetamol y el gran grupo de los AINES, los opiáceos. Algunos estudios hablan sobre las hormonas sexuales, especialmente en pacientes posmenopáusicas, cisadoa, ¿no? Los psicotrópicos, los AINES tópicos y la capsaicina. Los intraarticulares, eso significa infiltración, uso de corticoides, ácido hialurónico, lavados articulares. Y los procesos invasivos ya, las cirugías, artroscopía, osteotomía, prótesis parcial o prótesis total. Entonces, los ISO-DOA son los medicamentos, ¿no?, de acción lenta que están relacionados a los síntomas de la osteoartritis, ¿no? Entonces, de primera instancia, las medidas generales, los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, y ahí vienen los ISADOA para complementar. ¿Quién diablos son las ISADOA? Si ustedes se preguntan, perdón por la palabra, chicos, perdón. ¿Qué es el ISADOA? Bueno, comencemos con esto. Los analgésicos, los opioides, los AINES, sea cual sea de toda esta familia, los podemos usar, pero tenemos que saber usarlos, chicos. ¿No? Como dice acá, por tiempos cortos. Por tiempos cortos. Entonces, si yo uso por tiempos cortos, eso involucra menor toxicidad para el paciente. Sea para el riñón, sea para la parte hepática. No nos olvidemos que la mayor parte de estos medicamentos pues van por eso, ¿no? Metabolismo hepático y eliminación renal. Ojo, hay que tener cuidado con los pacientes renales y con problemas hepáticos. Entonces, para esto se ha creado el uso apropiado de la escala del dolor, ¿no? Entonces, lo primero que usamos generalmente son los analgésicos como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos. Podemos usar cualquiera de los dos. Vamos a paracetamol en su dosis tope hasta 4 gramos día, los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ¿no?, naproxeno, y los selectivos de la COX-2, que son un mundo diferente, ¿no? Ahí está el celecoxib, el toricoxib. Evidentemente lo que hay que ver es comorbilidades. Si el paciente tiene problemas de sangrado intestinal, sangrado gástrico, no por úlceras, hay que tener cuidado. De preferencia, evidentemente, lo apropiado es usar inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Qué les parece? Bien, pero si no he logrado controlar el dolor con esto, paso al siguiente escalón, que además de usar AINES o paracetamol, tengo que ayudarme con los opioides menores. Entonces ahí ya vienen el tramadol y la codeína.
Entonces hay preparados, por ejemplo, diclofenaco con codeína, paracetamol con tramadol, que se pueden dar, pero obviamente por tiempos cortos, como lo he dicho. ¿Qué es tiempo corto? Tiempo corto generalmente hablamos de unos 7 a 10 días exagerando. Entonces, durante ese tiempo, con la fisioterapia y con todas las medidas que ustedes le han indicado a sus pacientes, esperamos lograr controlar el dolor. Lo logramos, excelente, ya no hay necesidad de continuar estos ciclos de antiinflamatorios, a menos que los requiera, digamos, de aquí a 2 meses. ¿Ha hecho nuevo esfuerzo? Vuelvan a dar, no hay problema. ¿Sí? ¿Se puede dar ahines tópicos? Por supuesto que sí, acompañando todo esto. Bien, entonces, si no lo he logrado a través de esto, el segundo escalón, vamos al tercer escalón. Entonces, aquí ya usamos, además de esto, los opioides ya mayores, como la morfina, ¿no? Morfina. Entonces, esto ya involucra, pues, realmente ya un tratamiento que ya, evidentemente, lo tiene que realizar ya un especialista, porque la morfina ya no se distribuye así de manera de diestra y siniestra. Entonces, generalmente el terapista del dolor, el reumatólogo, anestesiólogo, ya pueden usar este tipo de medicamentos, ¿no? Pero en casos extremos. Y el cuarto paso, si es que aún así no logro controlar, ya pues involucrará, no se olviden, procesos mucho más invasivos, como por ejemplo los bloqueos, ¿no? Los bloqueos radiculares, bloqueos de plexos, etcétera, para controlar el dolor. Me han entendido eso porque esto lo van a llevar casi toda su vida, chicos, para cualquier tipo de dolor. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sigamos. Y ahí vienen los ISADOA, ¿no? Los medicamentos de control lento, de acción lenta. Son nutrientes del cartílago, son componentes en realidad del cartílago, que si se los administra de manera crónica, los estudios han indicado o indican que se puede controlar el dolor. Aquí tenemos la glucosamina condroitin, el condroitin o glucosamina sulfato, el condroitin sulfato, y otro grupo de medicamentos son como los insaponificables de PRCA. Estos elementos puede esperarse el control del dolor y la inflamación a menudo tras unos 3 meses de tratamiento. ¿No? Por eso se llama de acción lenta. Y cuando digamos, a pesar de, o veamos conveniente, especialmente en estadios tempranos, cuando el compromiso no es muy severo, se puede optar por la viscosuplementación. Usar, ¿no? Usar inyecciones de ácido hialurónico, ¿no? Para suplir esa deficiencia que tiene este cartílago y esta cavidad articular. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, quizá una de las principales complicaciones, aunque es raro, es la infección. Pero si se realiza con la medida antisepsia, pues estamos tranquilos. En algunos casos llega inclusive al lavado articular, porque a veces se ven calcificaciones intraarticulares, o finalmente procesos como la artroscopía, ¿no? Para ver y retirar esos elementos que están produciendo el dolor. Pero todo eso va a depender de la mano del traumatólogo, ¿no? Que esté acá. Y muchos pues ya se van directamente a esto, ¿no? A la prótesis. Evidentemente, si es un grado muy avanzado, no te queda otra prótesis. Lo conveniente es hacer una prótesis. Porque obviamente para el tratamiento del dolor le vas a dar, pero si no corriges eso, esta articulación que está totalmente dañada, es muy difícil que este paciente no viva con dolor, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. Entonces, el reemplazo articular, la artrodesis, osteotomías, la minectomía en caso de columna, son procedimientos que ya son invasivos, cirugías que los realizan nuestros colegas los traumatólogos. Bien, y el diagnóstico diferencial se tiene que realizar con otro tipo de lesiones, como la artritis reumatoide, la artritis séptica, pseudogota, gota y algunos tumores, ¿no? Que alguna vez tiene algún compromiso de ese tipo, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado con el diagnóstico diferencial de osteoartritis. Muy bien, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chicos, ¿alguna pregunta?